Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga abundantemente en esta noche maravillosa que Dios nos concede, que Dios nos regala. Gracias a su misericordia, aún estamos aquí, porque Él nos concede todavía vida y con ella oportunidad para muchas cosas y de especial manera, pues para consagrarnos, santificarnos, buscar más a Dios, servirle más y mejor. Y en este caso, a mí me da la oportunidad y el permiso y la bendición, el privilegio de compartirle a usted, hermano, hermana, aún a usted, amigo, amiga, el bendito y glorioso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje que le he titulado de la siguiente manera: leamos y escudriñemos la palabra de Dios a profundidad, porque si no, pereceremos. Si no leemos y si no escudriñamos la palabra de Dios a profundidad, pereceremos. Es urgente y es necesario que todos nosotros, los seres humanos y principalmente los cristianos, es bueno que nos dejemos enseñar, es bueno que nos dejemos aconsejar, es bueno que creamos que lo que nos hablan es la palabra de Dios. Pero Dios nos ha dado esa bendición y ese privilegio de que nosotros, por nuestra propia cuenta y con nuestros propios ojos, podamos leer la palabra de Dios para cerciorarnos en realidad que lo que nos predican, que lo que nos enseñan, realmente es la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios la tengamos presente, no solamente porque nos la enseñan, sino porque nosotros mismos la leemos confirmando lo que nos enseñan. Si lo que nos enseñan lo confirmamos nosotros mismos leyéndolo en la palabra de Dios, esto es palabra de Dios que debería ser tomada muy seriamente en cuenta y hasta llevada día a día a la vía de la práctica. Porque sin duda esto es la palabra de Dios. Y esto es voz de Dios y no de hombre. Es muy importante, hermanos, que tomemos muy en cuenta esto. Si no leemos y escudriñamos la palabra de Dios a profundidad, pereceremos. Esto es serio. Esto es terrible. Porque el no conocer la palabra de Dios nos va a llevar a no saber qué vamos a hacer. Nos va a llevar a no hacer las cosas bien y a no hacerlas correctamente. Las vamos a hacer, sí, pero solamente a como creemos, a como nos parece, a como nos enseñan. Ya, si nos enseñan bien y nos enseñan correctamente, vamos a ir por buen camino, haciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué tal? Y quien nos enseña, nos está enseñando
erróneamente, distorsionadamente, entonces tendríamos un grave problema. Porque nos podría pasar lo que dijo el Señor Jesucristo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Pero en este caso, hermanos, es bueno que prestemos atención a los que nos hablan la palabra de Dios. Pero después de que nos habla la palabra de Dios, usted tiene la Biblia en casa, usted tiene la palabra de Dios en casa, usted tiene la palabra de Dios en sus manos, y usted puede cerciorarse si lo que le han enseñado en realidad está bien fundado, bien cimentado en la palabra de Dios o no. Y ya usted cerciorándose plena y claramente, usted va a decidir en realidad obedecer a quien le enseña humanamente o lo que le enseña directamente la bendita palabra de Dios. No es que vamos a tratar de leer la Biblia, escudriñarla para debatir o contender. No, para eso no. Vamos a leer la palabra de Dios, la vamos a escudriñar y antes de todo esto, vamos a orar a Dios, a pedirle que nos ayude a entender y a comprender la bendita palabra de Dios. Porque es el mismo Espíritu Santo que nos va a revelar realmente la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede entender con la mente humana solamente. Se necesita el Espíritu Santo para entenderla y para comprenderla. Se necesita el Espíritu Santo para poder realmente saber qué Dios nos dice, qué Dios nos quiere enseñar con lo que leemos en su palabra. Entonces es importante leer la palabra de Dios, escudriñarla, analizarla y profundizarla, pero antes también es importante que usted ore y le pida a Dios que le dé esa revelación de su palabra, que le dé esa inspiración de su palabra, para que usted entienda correctamente, comprenda correctamente y viva y obedezca la palabra de Dios correctamente, para que esto a usted le valga y a Dios usted le pueda ser agradable. Y su obediencia pues sea realmente tal como el Señor lo demanda y lo pide en su palabra, como Él nos aconseja. Quiero leer una parte de la Biblia, hermanos, hermanas, de donde he fundamentado este mensaje. Si no leemos y si no escudriñamos a profundidad la palabra de Dios, pereceremos. ¿Por qué le digo esto? Porque al pueblo de Israel eso fue lo que le pasó. Y Dios mismo dijo estas palabras que yo a usted en esta hora le estoy mencionando. Y las vamos a leer, hermanos. Vamos a ir al libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas, el capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados hermanos,
Hermanas, aquí Dios está hablándole directamente a su pueblo Israel. El pueblo de Israel tenía en sus manos la palabra de Dios. Pero llegó el momento y el punto en que Israel empezó a tener en poco la palabra de Dios y ya no seguía los consejos de Dios. Y llegó al punto que la dejó hasta de leer y de escudriñar. No le interesaba ya la palabra de Dios. No le preocupaba ya saber y conocer la palabra de Dios. Tenía enseñadores, sí, pero a lo mejor les enseñaban erróneamente, a lo mejor les enseñaban a su manera, a lo mejor les enseñaban a su conveniencia. En cierta ocasión, Dios le dijo al pueblo: ustedes están siguiendo y están obedeciendo mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios. A veces se habla de Dios, pero se mezcla las ideas humanas con los mandamientos de Dios. Y a veces se llega a poner por mandamiento ideas humanas. Se llega a poner por mandamiento pensamientos humanos. Se llega a poner por mandamiento intenciones humanas. Y hasta se llega a decir: si no lo haces, vas a desagradar a Dios. Si no lo haces, vas a ofender a Dios. Pero a veces llegan a ser ideas humanas. Llegan a ser pensamientos humanos. No mandamientos directos de Dios. Y eso usted lo debe de saber. Por eso usted debe de leer y escudriñar a profundidad la palabra de Dios. Claro, pidiéndole a Dios el discernimiento y la inspiración del Espíritu Santo. Es bueno que usted se deje enseñar, pero tenga cuidado quién le enseña. Y aun cuando le enseña, usted vaya a la Biblia y escudriñela, léala, profundícela, pídale a Dios entendimiento, sabiduría. Porque puede que usted esté obedeciendo, pero tal vez no esté obedeciendo realmente lo que Dios le está pidiendo. Usted está obedeciendo lo que le están enseñando, lo que le están diciendo. Y a lo mejor y es bueno, pero a lo mejor y hay cosas más que usted debe de hacer o debe de dejar de hacer y usted no las hace porque a lo mejor no se las enseñan, a lo mejor no se las dicen o no se las aclaran. Usted tiene al alcance la palabra de Dios. Usted tiene al alcance la Biblia. Dios se la puso a su alcance. Todos podemos tener al alcance la palabra de Dios, leerla, estudiarla, escudriñarla. Todos tenemos esa posibilidad. Ahora, hasta los que no saben leer, tienen la posibilidad de oír la palabra de Dios en audio. Está al alcance. Ya no puede ver, sus ojos ya no la llevan para leer. No importa, no tiene excusa. Ahí está la Biblia en audio. Usted la puede poner y ahí va a estar alguien leyendo la Biblia y usted escuchando lo que se está leyendo de la Biblia. Así es que usted y yo no tenemos excusa como para no conocer la palabra de Dios y saber de ella. Dice el Señor aquí: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Por eso le faltó, porque Israel la desechó, no es porque no la tuviera, la tenía. Dios se la estaba ofreciendo, se la estaba poniendo al alcance, pero Israel la desechó, la tuvo en poco.
Dice, porque tú desechaste la sabiduría. Y mira la consecuencia por desechar la sabiduría. Dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto está tremendo. Esto está terrible. Esto de verdad que deberíamos, al escuchar esta palabra, deberíamos temblar a la palabra de Dios. Porque la consecuencia de no leer y escudriñar la palabra de Dios, y por lo consiguiente, al no leer y no escudriñar la palabra de Dios, tampoco la pondremos por obra correctamente. Dios nos está llamando a que conozcamos su palabra, a que lo conozcamos a Él a través de su palabra. A Dios se le conoce a través de su palabra. A Dios se le sigue a través de su palabra. A Dios se le sirve por medio de su palabra. A Dios se le obedece por medio de su palabra. A Dios se le agrada a través y por medio de su palabra. Y esto es demasiado importante, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Porque dice aquí la palabra de Dios, Oseas 4:6, la primera parte, dice, mi pueblo fue talado. Quiere decir, mi pueblo fue cortado. Mi pueblo fue desechado. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría, porque le faltó conocimiento. Hermanos, hermanas, y algo más quiero leer con ustedes y para ustedes. Libro de Isaías, capítulo 5. Libro de Isaías, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, el versículo 13. Mire, dice algunas palabras parecidas a las que dijo Oseas, inspirado por Dios. Isaías de igual manera, inspirado por Dios. Dice Isaías 5:13. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es interesarnos por conocer la palabra de Dios y saber más cada día de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual a nuestro espíritu, a nuestra alma, y para el bien andar nuestro para con Dios. Por eso el Señor Jesucristo, por ahí en San Juan capítulo 5, versículo 39, Él nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También dice Dios ahí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque cuando hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué dice? Cuando hagas conforme a todo lo que en este libro, que es la Biblia, está escrito. Pero ¿cómo vamos a seguir los consejos que están aquí escritos? Necesitamos leerla primero y escudriñarla, profundizarla, analizarla. Muchos dicen estar haciendo la voluntad de Dios, pero no leen la Biblia. Y algunos la leen, pero no la profundizan, y ni tampoco buscan ni piden en oración la inspiración del Espíritu Santo.
Hermanos, hermanas, Dios quiere que nosotros conozcamos a la perfección su palabra. ¿Y cómo podemos lograr conocer a la perfección su palabra? No por nuestra propia mente o intelecto o propio conocimiento, no, sino por la inspiración y revelación del Espíritu Santo. Y es la forma en que podemos aplicar la palabra de nuestra vida de una manera correcta, de una manera que de verdad estemos seguros de que vamos caminando con Dios. El mejor maestro, con todo respeto de todos los maestros de la palabra, el mejor maestro es el Espíritu Santo. El mejor maestro es Dios mismo. Él es el mejor maestro. Él es el mejor enseñador. Él no errará en nada al enseñarnos. Él no nos enseñará cosas desalineadas a la voluntad de Dios. Él nos enseñará su verdadera palabra. Él nos entregará su perfecta palabra. Palabra limpia, palabra pura, palabra verdadera, palabra plena, palabra perfecta, palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de bien, palabra de vida eterna. Dice aquí: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Qué importante es, amados hermanos, hermanas, que la palabra de Dios la apetezcamos, la anhelemos, la deseemos, tengamos hambre de la palabra de Dios. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite, nuestro mayor placer, nuestro mayor deseo. Nos deberíamos deleitar en la palabra de Dios todos los días, hermanos. El salmista David, en algunos de sus salmos, él dijo cuán dulces son a mis palabras, más que la miel a mi boca, y más que la miel que destila del panal. El salmista deseaba la palabra de Dios, anhelaba la palabra de Dios y disfrutaba la palabra de Dios. Eso debe hacer usted, eso debo hacer yo, eso debemos hacer nosotros. Qué bueno es oír la palabra de Dios, pero qué bueno es escudriñarla por nosotros mismos, con la inspiración del Espíritu Santo en nosotros. Leerla nosotros mismos, contando con la inspiración y dirección del Espíritu Santo. Urgentemente es necesario que nos metamos a leer más la palabra de Dios y la escudriñemos a profundidad, contando con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro, para entenderla, detrás de una buena lectura de la Biblia debe haber oración. Debe de haber una búsqueda de la comunión con Dios, para que así el Espíritu Santo nos inspire, nos revele, nos enseñe, nos muestre, nos aconseje y nos abra el sentido y el entendimiento, y entendamos y convertamos correctamente la palabra de Dios, y asimismo correctamente pongamos por obra la palabra de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, les dejo este mensaje que espero que les sea de mucha bendición, y espero que usted lo tome muy en serio y en cuenta. ¿Por qué? Porque si no leemos y escudriñamos
la palabra de Dios a profundidad, lo que nos pudiera esperar es perecer, que perezcamos, porque nos pasaría lo mismo que le estaba pasando y le pasó a buena parte del pueblo de Israel. La mayoría, casi todos, tuvieron en poco la palabra de Dios. Por un tiempo parece que la valoraron, pero en pasar el tiempo la orillaron y acabaron siguiendo mandamientos de hombres, ideas propias, ideas humanas, pensamientos humanos. ¿Usted qué está siguiendo? ¿Yo qué estoy siguiendo? ¿Qué estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo los consejos reales de la palabra de Dios? Vayamos a la palabra de Dios y examinemos con la palabra de Dios si lo que estamos haciendo es lo que Dios nos está mandando a través de su palabra, o lo que estamos haciendo ni siquiera concuerda con la palabra de Dios. Si lo que estamos haciendo y como estamos viviendo no concuerda con la palabra de Dios, estamos muy ajenos a la palabra de Dios y vamos rumbo a perecer. Pero Dios no quiere que usted perezca. Dios quiere que usted acabe ganando. Dios quiere que usted acabe con salvación y vida eterna en el cielo. Hermanos, hermanas, si no leemos y escudriñamos la palabra de Dios a profundidad, pereceremos. Pero Dios nos habla a tiempo y nos llama y nos invita. Aún no es tarde. Si usted había tenido un poco la palabra de Dios, a hoy cambie esa postura. Ahora ya no tenga más en poco la palabra de Dios, al contrario, ahora desde este momento tome su Biblia y léala y profundícela. Claro, ore primero para que Dios le haga entender correctamente su palabra. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y si Dios presta la vida, nos vemos en otro video. Si no, pues hermanos, nos vemos en el cielo. Preparémonos porque Cristo viene y viene ya en cualquier momento. Puede aparecer en las nubes para arrebatar a su iglesia. Y procuremos con la misma ayuda de Dios que usted y yo nos vayamos con Él cuando Él venga. Pero mientras tanto, leamos y escudriñemos a profundidad la palabra de Dios y pongámosla por obra, por supuesto. Llevémosla a la vida y la práctica, apliquémosla a nuestra vida hasta lo máximo con la ayuda de Dios y pidamos a Dios que nos ayude a obedecer y a poner por obra la palabra de Dios correctamente para que esto tenga verdadero valor y Dios se agrade de nosotros. Y cuando Él venga, nos puede llevar con Él. O si nos llamare a cuentas, nos vamos con Él, hermanos. Pero preparémonos y vistámonos de la palabra de Dios. Revistámonos de la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hacemos bien en estar atentos a lo que Dios nos diga, nos habla, enseña, aconseje a través de su palabra. Hacemos bien y acabaremos ganando demasiado. Hasta cosas eternas, maravillosas, que vamos a disfrutar por toda la eternidad solamente por seguir la línea de la palabra de Dios y obedecer los consejos de la palabra de Dios. Dios les bendiga y les guarde. Y bueno, pues ya les deseo bonita madrugada. Ya estamos en el día miércoles. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro video si Dios así nos permite. Dios sea con ustedes. Que descansen y que tengan una bonita noche, una bonita madrugada y un lindo día miércoles lleno de bendiciones para usted y para su familia de parte de Dios. Dios les bendiga a todos. Amén.